Hola, hola, gusto saludarte, esperando que estés bien, que este nuevo tiempo que hoy pues queremos estar contigo, tú puedas también tener ese tiempo de sentarte, de que conversemos un rato, que podamos pasárnosla bien. Hoy tenemos un tema interesante, Milsi, y yo creo que es un tema que ha sido como el cuco de muchas personas en este tiempo. ¿Tú qué dices? Hola, gusto de saludar a todos. Esperamos que se encuentren muy bien y que sigan siendo muy bendecidas por Dios en todo lo que hagan. Pues hoy sí tenemos un problema, ¿verdad? Un programa que, como dicen, ¿verdad? Es un secreto a voces, que a veces sí, ahí está, pero como que no lo llamamos por su nombre, a veces como que se oculta en otras cositas, pero de que ahí existe, y como lo estaba escuchando yo esta semana, hay que llamar a las cosas por su nombre, porque así es como uno las puede afrontar y las puede echar fuera de su vida. Sí, la verdad que es un tema que lo hemos reflejado mucho en... Lo peor es que es como que está enraizándose mucho entre las familias, ¿verdad? Ahí es donde se ve el problema y, no digamos afuera, ¿verdad? Afuera existe mucho el tema que vamos a tratar el día de hoy es la envidia. ¿Tú qué dices de este tema? Escríbenos, platiquemos. Pues es un tema que a veces, como decía Milsi, a veces nos hacemos los locos, ¿verdad? De no querer saber nada de este tema o dejarlo pasar desapercibido, o sea, que pase y ahí se van arreglando las cosas. No, es necesario arreglar este tipo de cosas. ¿Qué sabes tú sobre este tema, Milsi? Bueno, es un tema que se vive diariamente y yo creo que también se excusa mucho en vez de poder afrontarlo, conversarlo. Creo que siempre ha causado problemas porque siempre el punto o la raíz es, es que ella me tiene envidia. Siempre he escuchado a mujeres decir que otra mujer le tiene envidia, ¿verdad? Y yo creo que bueno, pues la envidia, que según el diccionario, sería, ¿verdad? El desear lo que alguien más tiene, ¿verdad? Pero justamente yo hace un par de días estaba pensando no en la envidia, sino que en las mujeres que se comparan. Y eso venía a mi mente ahorita porque en ese momento que lo estaba analizando decía muchas veces, porque sí, uno se compara dónde llego yo y dónde he llegado. Tal vez vemos a otra muchacha pasar ahí en la calle, ¿verdad? Yo, ¿verdad? En mi comparación era, ella ya tuvo un bebé, ya está más grande que el mío, ya adelgazó, yo todavía no entro en mi pantalón, ¿verdad? Esa era mi raíz, ¿verdad? No la estaba mirando a la muchacha, yo solo como que el secreto, ¿verdad? Pero es como nos vamos comparando y yo creo que surge como que de... Al final de cuentas, es como dijiste, no lo queremos ver, pero muy asolapadamente, es eso. Es envidiar lo que no tenemos. Ajá. Porque en realidad, si yo les cuento y les comento, digo, yo conozco gente que es así y si le hablamos y le decimos estas cosas, por ejemplo, qué envidiosa sos, no lo toman bien y creen que no es envidia, sino que, por ejemplo, gente que puede comprar, llega a tu casa y mira que es un mueble nuevo, ya quieren comprar ese mueble nuevo y se lo van a comprar porque tú lo tienes en tu casa y eso quiere ella. Qué extremista. O algo bonito, ¿verdad? Te compras un vestido bonito, un par de zapatos bonitos, o te vas de viaje y de repente, no solo ella también, no solo ella puede ir de viaje, yo también puedo ir de viaje. Se toma la misma foto que no, sí. Cositas así, pero al final de cuentas no se dan cuenta. La persona que es envidiosa no se da cuenta que tiene ese mal, porque siempre quiere lo que no tiene, quiere lo que tienen otras personas. Y bueno, si tiene, qué bueno, porque no se endeuda, pero si no tiene, y lo tengo porque lo tengo, y de qué manera, saber, ¿verdad? Y se ve mucho hoy en día ese tema
bien feo porque se ve muy marcado dentro de las familias con los hermanos. Sí. Con las personas que son un poquito cercanas también, en amistades que a la vez pues no son amistades, que muchas veces pues como que ahí están fingiendo, ay, sí, me alegro por tus alegrías, pero en el fondo creo que muchas veces no, ¿verdad? Y es algo que sí está destruyendo a familias, como se dice, se ve bastante en los hermanos. Y yo creo que en el punto que se ve con los hermanos muchas veces es por los padres. Porque dice, ¿por qué no sos como tu hermano? Ay, mira a tu hermano, mira, ay. O hay padres que solo de un hijo hablan. No sé por qué, ¿verdad? A veces solo un hijo. Y pues como dicen, ¿verdad? Estaba viendo una imagen que tenía de unas moras, ¿verdad? Como puedes ver, todas las moras están en la misma rama, pero no todas maduran al mismo tiempo. Y eso era lo que les quería compartir. Somos de esos seres humanos que a veces decimos, que él tiene y yo no tengo. Pero yo te quiero compartir hoy que Dios nos bendice a todos. Uh-huh. Y nos bendice de maneras diferentes. Yo justamente estaba pensando, y obviamente uno a veces siempre se va a las cuestiones económicas. Y yo digo, pero me hace falta tal cosa en mi casa y tal cosa, ¿verdad? Y uno pensando. Y de ahí justamente como cuando camino por lugares que son bastante largos, que a veces da perecita, ¿verdad? Más con el sol. Yo digo, todo lo que me falta. Pero también me pongo a ver todo lo que ya recorrí. Yo decía en eso, bueno, tal vez sí me hace falta amueblar la casa, mejorar esto y lo otro, ¿verdad? Tal vez me hace falta mi título universitario, pero digo, ¿qué es lo que yo ya tengo? No me voy a aspirar o no me voy a ver lo que me falta, sino que también hacer un análisis de lo que yo ya tengo, porque todos hemos sido bendecidos por Dios. No puedo estar viendo algo externo si no soy capaz de ver lo que Dios ya hizo conmigo y lo que está haciendo, lo que me ha dado. No nos conformamos, realmente no nos conformamos. La ambición. Sí, es que ese es el problema, ¿verdad? Porque creo que la envidia viene acompañada de la ambición, ¿verdad? Uh-huh. Y yo pensaba en esto, y porque lo digo con mucho fundamento, he escuchado, he visto, conozco cómo las familias hoy en día, a causa de esa palabrita llamada envidia, se están arruinando. Porque el otro hermano le tiene envidia al hermano que está bien económicamente, al que le va muy bien, está bien, y la otra persona no. Y se molestan y se enojan y que por qué a ellos sí les va bien, porque a mí nunca me va bien, cosas así. Y si nos ponemos a ver bíblicamente, ¿quiénes fueron los primeros que tuvieron ese problema? Lo encontramos en Génesis. Sí, lo encontramos en el libro de Génesis, la historia de Caín y de Abel. Sí. ¿Verdad? Sí. Ahí, vaya, dos hermanos. Ajá. Dos hermanos que a uno le iba bien y al otro le iba mal. ¿Pero por qué a uno le iba bien? Porque Abel, el que hacía bien las cosas, el que era obediente con Dios, el que realmente tocaba el corazón de Dios, le iba bien. Y Caín, también de la misma casa, hermanos ellos y todo. Pero Caín no estaba conforme con lo que tenía. Porque la bendición de Dios también estaba sobre Caín, pero él no estaba conforme con lo que tenía. Y por esa inconformidad, cuando le lleva su ofrenda a Dios, precisamente no le dio su mejor ofrenda a Dios. Vaya, y Abel sí le dio lo mejor a Dios, dice la Biblia. ¿Y de qué ofrenda se agradó Dios? De la ofrenda de Abel. ¿Y hasta dónde llegó ese problema de envidia entre hermanos? Hasta la muerte. Hasta la muerte. El primer asesinato de la historia del mundo es la muerte de Caín, de Abel, perdón. Cómo Caín mata a su hermano. Y si vamos un poquito más adelante, la historia de José. José, como sus hermanos, sus 11 hermanos en contra de él, envidiando al pobre José. Y pues veo yo a un papá ya ancianito y en sus edades haber tenido dos hijos en su vejez, ¿verdad? Y de la mujer que él amaba, ¿verdad? Entonces, pero aquellos ya estaban grandes,
hombres hechos y derechos, y con todo lo que tenían en la casa con su papá, pero no estaban conformes. Porque vivían de lo que tenía el papá, comían ahí, todos estaban en la misma casa. Y la envidia de ellos contra José, por el amor que le tenía Jacob a su hijo, a su hijo pequeño. ¿Hasta dónde llevó todo esto también? Que quisieron matarlo y gracias a Dios no lo pudieron hacer. No lo pudieron matar. Gracias a Dios por eso. Pero lo vendieron. Pero ante todo lo que vivió José, todo lo que pasó José tenía un propósito, ¿verdad? Y aún así, ¿cómo es tan importante tener un corazón sano? Porque José, cuando llegó a ser gobernador de Egipto, bien hubiera dicho, estos me los van a pagar ahora, ¿va? Ahora me las pagan porque por el mal que me hicieron. Para poner un contexto en la historia de José con sus hermanos, pues lo vendieron, se lo llevaron a Egipto, pasó preso, pero interpretó algunos sueños y llegó a ser gobernador. Pero una gran hambruna. Yo no me recuerdo bien cuántos años era de hambruna, pero la cuestión está que sus hermanos estaban lejos, pero 7 años llegaron a donde estaba José porque era el único lugar donde había alimento. Imagínense que José llegó a tener esa bendición de tener alimento para proveerles, y yo le pregunto, ¿verdad?, a la audiencia, me hago la misma pregunta a mí, ¿verdad? Yo, ¿qué hubiera hecho en lugar de José, de ver que mis hermanos, y yo comenzando con mi corazón insano, ¿verdad? ¡Ay! Esos que me vendieron, esos que me ataron, esos que me quitaron mi túnica porque mi papá me la dio, esos que se burlaron de eso. Comenzamos a ver lo malo y no cómo poder ser de bendición. Por eso te digo, la diferencia de tener un corazón sano. Porque, ¿cuánta gente ni siquiera sabe que la están envidiando? Porque estás trabajando, tenés tus cosas y estás haciendo lo que te gusta, compras lo que te gusta, no le estás haciendo daño a nadie, Sí, mucho y no sabe la pobre gente cuánta envidia tienen, ¿verdad? Me decía alguien a mí, yo por eso no cuento lo que tengo, ni no me gusta también que entre la gente a mi casa, porque la gente es envidiosa. Dice, la gente es envidiosa, entonces yo, la verdad que casi no dejo entrar a nadie a mi casa, me decía. Y pues se cuidan de las cosas, pero en realidad yo creo que la envidia hay que cortarla de raíz, porque daña mucho las relaciones. Al final de cuentas, una persona envidiosa se enferma, porque si no logra tener lo que quiere, le da tristeza, se deprime y termina enferma. Y está con una raíz de amargura horrible que no puede ver a la persona, o incluso si llega a tener lo que anhela de la persona, no va a estar conforme. No va a estar conforme. Entonces creo que lo importante es cuidar nuestro corazón, saber que porque todos pues vamos o pasamos o vamos a pasar en el punto de que quizás la envidia comienza con lo que yo estaba haciendo ahora, comparar. Comparar, ¿por qué ahí? Y yo no, ¿verdad? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no? Entonces creo yo que sí hay un punto, y si estás viendo este programa y algo se te está viniendo a la mente, créame que es de bendición para que tú puedas hacer un acto de conciencia y poder detenerlo a tiempo. Sí, porque es triste. Por ejemplo, hemos oído noticias donde han matado a mujeres lindas solo porque son hermosas, las mandan a matar porque la otra persona no puede tener el cuerpazo que tiene la otra mujer o la belleza de esa mujer, ¿verdad? Y porque se ha oído noticias así, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado con eso, porque la envidia es un mal silencioso. No sé en qué momento llega la envidia a tocar el corazón de una persona. Creo, tal vez, como dice un dicho, ¿verdad? Que mente desocupada, taller del diablo, dice un dicho. Y pueda que, porque yo no entiendo, yo digo, una persona envidiosa será que está siempre pensando,
en lo que tiene otra gente, en lo que sí puede tener, en lo que no puede tener, hasta dónde puede llegar el alcance de una persona envidiosa, yo no sé, pero hay que tener cuidado con eso. Les decía, puede ser un mal silencioso que llega y no nos damos cuenta y alguien se lo tiene que decir a uno, digo yo, la verdad, para que uno sí se detenga. Sí, o también, como le decía yo, hacer tal vez un acto de conciencia, porque tal vez muchas veces nuestras inseguridades son las que están hablando más fuerte, y ahí es donde nosotros comenzamos a ver a nuestro entorno como para decir, va, aquella está mejor o aquella está peor, pero esa inseguridad que está dentro de ti, ese punto de estarte comparando, yo creo que si tienes personas buenas a tu alrededor con las que tú exteriorices y hablas, creo que valora mucho ese consejo que te dan, de donde te dicen detente. Creo que estás en un punto donde estás envidiando, te estás comparando mucho con otra persona, y ahí es donde tú puedas hacer un alto y ponerle a esto un fin, en el sentido de saber que cada uno de nosotros es diferente. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y que cada uno de nosotros es parte del plan maravilloso de Dios. Mis dones y talentos, créame que no son los mismos de la pastora, ya quisiera yo, ¿verdad? Pero no somos los mismos, y no está tan mal a veces admirar a una persona. Eso es diferente. Sí, es que admirar es muy diferente o sea, admiras lo que puede hacer alguien, ¿verdad? Y sos hasta fan de esa persona, sí, por ser como es, ¿verdad? Pero yo creo que decías algo muy importante cuando empezamos, que el tema acá para dejar de ser envidioso, creo que una de las respuestas que va a dejar de ser envidioso es ser agradecidos con Dios, con lo que tenemos. Porque si somos agradecidos con Dios, con lo que tenemos, Dios ve ese corazón y dice, ay, está tan agradecido por lo que le he dado. Pues, ahí te va otra bendición, ¿verdad? Sí. Enfocarnos en lo que Dios es para nosotros. Dios es un Dios maravilloso, un Dios lleno de amor. Él no solo bendice a unos y a otros, no. Es que somos nosotros el problema. Sí. Por eso, así que, como por ejemplo, hablando de la ofrenda de Caín y de Abel, ¿cómo Dios iba a agradar de lo que Caín le ofrecía? Si era lo peor, dice, yo creo que lo que estaba más marchitado, lo que se habían comido los pájaros, no sé ni cómo llegó esa ofrenda. Pero, a ver, eso pasa precisamente con todos nosotros como personas que no somos agradecidos con lo que Dios nos ha dado y no nos enfocamos en ese Dios de amor que sabe darnos a nosotros. La Biblia dice que cuando le pedimos a Dios, Él sabe darnos lo mejor a nosotros. Pero ¿y entonces por qué no sucede? Debemos de evaluar nuestra vida delante de Dios. Entonces, seamos agradecidos, enfoquémonos en lo que Dios es para nosotros. Dios nos ama, Dios nos bendice, Dios nos cuida, Dios nos protege, y si le pedimos con fe algo, Él nos va a dar lo que le pedimos en fe, así dice la Biblia. Así es, y amén por eso, pero también yo quiero que analices qué estás pidiendo, porque muchas veces nuestros deseos son muy carnales, muy, no sé cómo decirlo, pero que no están alineados a los de Dios. Sí. Y ahí es cuando uno dice, ay, es que ese Dios no me dio mi bendición y yo quería ese carro de ese modelo. No, es que pidamos que nuestro corazón pueda estar alineado al de Dios, deleitémonos en Dios y pidámosle primero su guianza y su dirección para poder así saber cuál es lo qué son sus planes, ¿verdad? Y te voy a decir algo.
Dios te va a bendecir y en lo que tú quieras, pero primero Dios te va a preparar. Por eso que decía la pastora, ¿verdad? Porque Él quiere un corazón que sepa reconocer que eso que está pasando en tu vida no es porque por tu trabajo que tienes, no es porque eres bonita, porque eres guapo, no es porque tus manos tienen ese talento que Dios te ha dado, es porque a Él, como dice esa canción bonita, le complace. A Él le complace bendecirte, a Él le complace darte ese abrazo de padre. Sí, y lo otro también que es importante que reconozcamos es cuando hay un corazón sano y no es envidioso, te alegras por lo que tiene la otra persona, te alegras por los logros de otra persona, celebras con esa persona lo que ha llegado a tener él con esfuerzo, con trabajo, y no andamos preguntando cómo lo hizo, de dónde vino, sino que solamente nos alegramos de los triunfos, de las bendiciones de las personas, ¿verdad? Eso es muy importante, que nosotros también celebremos con las personas, con nuestros amigos, con nuestra familia, con las personas que amamos, lo que ellos tienen. Imagínense ustedes, como decía Mirsi, un día nos inviten, ¿verdad? Para ir a conocer una mansión que hizo alguien, ¿verdad? Que bueno, no nos han llevado a conocer una mansión, pero de repente no sabe, ¿verdad? Y vienen y nos dicen, queremos invitarles para que vengan a conocer mi casa. Y cuando uno llega se da cuenta que no es una casa, sino que es una mansión, ¿verdad? Y qué alegre. Yo precisamente este fin de semana les contaba a ustedes de una experiencia que tuvimos nosotros este fin de semana, y yo me alegré tanto con esas personas que queremos mucho, saber que están viviendo muy bien ahora. De verdad que me alegré, y cuando yo entro a la casa de ellos y veo cómo están viviendo ahora, me daban ganas de llorar, porque yo conozco cómo fue difícil la vida de ellos. Y ahora como el ministerio que Dios les ha dado también está muy bonito, tienen un lugar hermoso, tienen una linda casa, y de verdad que no me pasó por la mente, ahorita que estamos hablando del tema de la envidia, me vino eso, y no me pasó, no me vino envidia, sino que me vino ese pensamiento de que yo me alegré, me emocioné, me gocé, y cuando vine aquí a la casa fue lo primero que yo le conté a la familia, de verdad que qué bendición, y todos nos alegramos por eso. Pero si no tenemos un corazón correcto, si no tenemos un corazón sano, pues lo primero que se podría poner a pensar alguien es saber ni cómo hicieron. Lo mismo estaba pensando, saber en qué andarán metidos. Por eso sí, vienen esas palabras. Siempre pensando que están metidos en algo malo, que saber ni qué hicieron para tener lo que tienen. No. La gente trabaja, la gente hace sus ahorros. También se puede aquí ir superándose. Sí. Y de forma honesta. Sí, pues lamentablemente pues hay mucha gente que de plano no hace sus cosas honestamente, pero así que ellos ya, eso es cosa de ellos con el Señor. Nosotros lo que les decimos en esta hora es, hagamos lo correcto, seamos agradecidos con Dios, bendigamos el nombre de Dios siempre, y cada vez que usted mire a una persona prosperar, cada vez que usted ve a alguien haciendo un negocio nuevo, felicítelo. Y bendígalo. Sí, realmente. Porque qué feo es saber, por ejemplo, que hay gente que entra a un negocio solo para ir a dejar el mal, ¿va? Y que la gente no prospere. Hay gente que lo hace. Y de verdad que hay que tener cuidado con esas cosas, porque si queremos bendición de Dios, bendigamos. Amén. Si queremos bendición de Dios, alegrémonos con la gente que es bendecida. Amén. Y solo así vamos a poder ver la mano de Dios en nosotros. Quiero terminar con algo que yo quiero que quede como reflexión en nuestro corazón. Busquemos la humildad realmente. Dice que cuando reconocemos nuestras limitaciones es cuando nosotros somos humildes, porque no nos comparamos con los demás.
¿verdad? Y confiemos en Dios, en su provisión, en sus planes para nuestra vida. Dios nunca se ha equivocado que solo a uno le da más y a nosotros. No, va a llegar su tiempo. Posiblemente no estamos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Porque, por ejemplo, queremos una casa grandota, pero no tenemos un terreno. Entonces, ¿cómo Dios nos va a dar una casa si no tenemos el terreno? ¿O dónde vamos a construir? ¿Cómo Dios nos va a dar un negocio si ni siquiera sabemos qué negocio queremos? O sea, tenemos que confiar en el Señor cuando le pedimos a Dios que Él es nuestro proveedor y los planes de Él para nuestra vida nunca van a fallar. Amén. Y la reflexión es esta. Oremos para que Dios nos ayude a vencer la envidia y reflexionar sobre las palabras de Dios para encontrar la respuesta a nuestras preguntas. Porque la palabra de Dios dice que Él bendice al dador alegre. Esa es otra cosa. Cuando Dios nos bendiga, no nos olvidemos de bendecir a alguien más. Y cuando nosotros bendecimos, somos mayormente bendecidos también. Así es que no dejemos que ese mal pueda entrar a nuestro corazón, o no dejemos que siga minando nuestro corazón, sino que busquemos respuestas en Dios. No peleemos con la gente, no envidiemos lo que no tenemos, lo que tienen otras personas. No lo hagamos, porque cuando lo hacemos, retrocedemos en la bendición que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Así es que confiemos en Dios. Dios siempre nos va a proveer, y cuando tenemos fe y le creemos a Dios y le pedimos una cosa que le pidamos a Dios en fe, Dios nos lo va a dar. Así es que agradecemos tu sintonía. Queremos que te enfoques en lo que tenés, en lo que Dios te ha dado, en un corazón agradecido con Dios. Y mientras más agradecidos somos, más bendición vamos a recibir de Dios. Oremos, Milsi. Amado Señor Jesús, hoy te pedimos por cada una de las personas que está en sintonía con este programa. Hoy te pedimos que tú sanes su corazón y que tú renueves su pensamiento, no para ver lo que le falta, sino para ver lo que ya tienen, Señor Jesús. Gracias porque a cada uno nos has dado dones y talentos, y gracias, Señor Jesús, porque también has puesto en nosotros un corazón humilde. Espíritu Santo de Dios, guíanos para encontrarnos con ese Dios verdadero y así conocer y alinear nuestros planes a la voluntad de nuestro Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por sintonizarnos. Te esperamos. Nos puedes ver por Facebook, nos puedes ver por Star TV, nos puedes ver también por YouTube, y ahí puedes compartir también esto que es de bendición para ti. Bendiciones.